Permítame, participemos de la lectura ahí en Colosenses capítulo 3, que es el texto que hemos usado como marco de referencia para establecer algo que hemos llamado consideraciones básicas. A ver, los pongo en contexto si usted recién llega. Hemos hablado de la importancia de que Cristo crezca en nosotros. En este punto del avance, yo espero que usted por lo menos se haya abierto a reconocer lo importante que esto es. ¿Sí? Escuche, queremos crecer numéricamente, queremos crecer a nivel de organización, a nivel de locación, pero hemos descubierto que lo realmente importante es que Cristo crezca en nosotros, ¿sí? Entonces a estas alturas creo que en eso ya coincidimos, ya ahí estamos. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es, listo, ya sé que eso es importante, ¿cómo? ¿Cómo se da el crecimiento de Cristo en mí? Entonces yo les decía, antes de incursionar en el cómo, yo quería dejar como una especie de cimiento, de consideraciones generales que nos van a orientar a lo largo de todo este proceso. Y estas consideraciones las hemos visto aquí en este texto que ha sido nuestro marco de referencia. Colosenses capítulo 3, leamos una vez más esta argumentación fascinante del apóstol Pablo. Capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Entonces, hemos ya mencionado, elaborado dos consideraciones, y vamos a completar tres. O sea, hoy vamos a hablar de esa tercera, pero llevamos dos. La primera cosa que dijimos es que el crecimiento de Cristo solo es una experiencia de quien ha nacido de nuevo. Esto solo lo experimenta la nueva criatura, y esto se cae por su propio peso. Si yo he recibido a Cristo, Cristo puede crecer en mí. Si no lo tengo, pues ¿cómo va a crecer? Si ni siquiera está en mí. Entonces la idea es que el que ha nacido de nuevo porque recibió la vida de Cristo, ese puede experimentar el crecimiento de Cristo. Entonces esa es la primera consideración que hicimos. Dice, si ustedes resucitaron con Cristo, pues busquen las cosas de arriba. Si no, pues no las van a poder buscar, porque eso es una experiencia de quien ha nacido de nuevo. Entonces, esa fue la primera consideración que hicimos. La segunda, y más o menos como en esa misma línea, dijimos, bueno, lo otro para que Cristo crezca en mí es que Cristo debe ser revelado en nosotros. En nosotros. Y aquí hicimos la diferenciación. Una cosa es Cristo revelado a nosotros, una experiencia de afuera. Y otra cosa es Cristo revelado en nosotros, una experiencia al interior de nosotros. Cristo se reveló a nosotros cuando nos alcanzó con su gracia, pero Cristo se revela en nosotros para crecer en nosotros, para que menguemos y Él crezca, ¿cierto? Entonces necesitamos que Cristo se revele en nosotros. Entonces, ojo, en todo este proceso hemos hablado, repito, de diferentes aspectos. No vamos a profundizar hoy
El domingo pasado hicimos el resumen de todo y usted puede mirar las exposiciones ahí en el portal de Facebook o en la página de YouTube. Pero la tercera consideración en esa misma línea de lo que una cosita más. Cristo se revela en nosotros y decíamos que la clave estaba ahí en el espacio de comunión, en el escondite, ¿cierto? Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en Dios. Toda la manifestación de Cristo en mí parte ¿de dónde? De ahí, de la comunión, de lo que dijimos, el escondite, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, la manifestación de la vida de Cristo se da desde la comunión íntima con Él. Entonces, recuerde, el crecimiento de Cristo solo se da en la nueva criatura. Lo segundo, Cristo debe ser revelado en nosotros. Pero el tercer aspecto, a partir del verso 5, Pablo comienza a hablar de una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y desde el domingo pasado yo les enfatizaba, ojo, recuerde, que usted muera en Cristo es una experiencia que usted no controla. Usted fue alcanzado por la gracia y crucificado juntamente con Él. ¿Usted hizo eso? No, lo hizo Dios a través de Cristo Jesús. Que hayamos resucitado juntamente con Él, eso es algo que tampoco nosotros hacemos. Eso lo hizo Dios por su gracia a través de Cristo Jesús. Pero ojo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces acotábamos, mantenernos ahí, escondidos con Cristo, en comunión con Cristo, en comunión íntima con Él, eso sí lo hago yo. Esa sí es una iniciativa que yo puedo tomar. Repito, morir, resucitar, no. Pero mantenerme en comunión, eso sí me corresponde a mí. Y a partir del verso 5, Pablo sigue enfatizando las cosas que yo debo hacer en este proceso. Nota cómo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer eso? Pues nosotros, dice, fornicación, o sea, el que debe hacer eso soy yo. Y note a la altura del verso 9, en la mitad del verso 9 dice, despojaos del viejo hombre según sus hechos y revestidos del nuevo. ¿Quién hace eso? Pues nosotros. Despojados y revestidos, eso nos toca a nosotros, ¿cierto? Entonces viene la tercera consideración. Cristo debe llenarlo todo en nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto debe llenar Cristo? Todo. Y aquí lo importante es el profundo significado de la palabra todo. ¿Sabe qué significa todo? Todo. Cristo debe llenarlo todo. Y aquí, ¿por qué lo puse de esa forma? Escuche. Porque cuando uno piensa en crecimiento, y sobre todo pensando en crecimiento de Cristo en nosotros, uno por lo general se pone la medida. Uno dice, no, usted no piensa que Cristo ha crecido en mí, es que usted no me conoció antes. Ay, yo era terrible. No, yo ahora, pues sí, de pronto no soy tan, pero es que como yo era antes. Y entonces uno dice, no, mira cómo he mejorado. ¿Sí? Uy, no, es que yo era un terrible borrachín. No, yo, mejor dicho, vivía borracho desde el jueves, no, casi que desde el miércoles, ¿cierto? Eso era todo, pero vea, ahora, desde que el Señor me alcanzó, ni un trago, nada. Entonces uno dice, vea, antes tomaba y ya no toma, mire cómo ha crecido. Y sí, pero vuelvo y repito, entonces en esa área tú puedes ver la manifestación del crecimiento de Cristo. Pero ese sigue siendo un mentiroso impresionante, ¿cierto? Sí, ya no toma, pero lo que antes se tomaba ahora lo dices en mentiras. El tipo sigue siendo un mentiroso. Entonces, venga, ¿cómo así? No. Cristo debe llenarlo ¿qué? Todo. Esto no es en un área en particular. Por eso recuerden que el domingo pasado le enfatizábamos que esto no es un asunto de hábitos.
Este es un asunto de hábitat. Usted ahora está en Cristo, amén. Está en Cristo. Este es el anhelo de Dios, este es el deseo de Dios. Y debe ser en todo, en todo. Pero quiero que note, recuerde que la declaración de Juan es la que ha guiado este proceso. Recuerde cuando Juan declara, es necesario que ¿qué? Que Él crezca y que yo mengüe. Observe que Pablo en Colosenses sigue el mismo orden de Juan. Dijimos, esa declaración no se riñe por la ley conmutativa. Aquí sí lo primero es que Él crezca para que yo mengüe, ¿no? Y Pablo lo escribe de esa misma forma. Note cómo arranca su texto en Colosenses. Dice, si ustedes resucitaron con Cristo, ¿qué? Búsquenlo de arriba, enfóquense en lo de arriba, pongan su mirada en lo de arriba, estén completamente concentrados en lo que tiene que ver con Dios. Y luego a la altura del verso 5 dice, y dejen lo terrenal. Nota, primero, cuando yo me concentro en lo de arriba, estoy concentrado en que Cristo crezca, ¿sí? Y luego, pues lo terrenal también me toca echarle mano a eso. Pero entonces cuando estoy concentrado en que Cristo crezca en lo de arriba, va a ser mucho más fácil manejarlo de abajo. El problema es que si usted se concentra en toda esa lista que está ahí, que fornicación, que avaricia, que deseos desordenados, no sé qué, y usted se concentra y yo necesito dejar esto, entonces termina haciendo su propio esfuerzo. Y usted se frustra porque está menospreciando los más poderosos recursos que los hijos tenemos, que es la gracia y la comunión con Dios. Eso es lo que nos permite ser victoriosos. Eso es lo que nos permite finalmente hacer morir ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, Pablo nos dice que hagamos morir todas esas cosas, que abandonemos las pasiones desordenadas. Y dice, y revistámonos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento pleno. Entonces recuerde, no ubique el crecimiento de Cristo en algún área en particular de su vida. No. Cristo debe llenar lo que todo. No, pastor, pero yo he avanzado bastante. Sí. Pero recuerde, este proceso no termina. Siga. No, pero es que usted no sabe. Mire, yo era vulgar, terrible. Vea, yo de 5 palabras, 3 eran una grosería, ¿cierto? No, yo antes llevaba una vida desordenada. Sí, pues ya no llevas una vida tan desordenada, pero ahora eres chismoso. O sea, igual, ¿cierto? Es en todo, ¿cierto? Ahora vives señalando a los demás, ahora eres deshonesto, ahora eres mentiroso. No, es en todo, en la manifestación de Cristo en todo. El asunto no es que Cristo me ha ayudado a superar algunas áreas de mi vida. No, es que Cristo quiere ser tu vida. ¿Ves? No es que sí, hay algunas áreas oscuras. No. El reto, recuerde, es que ya no viva yo. Ese es el reto. No es que usted tomaba mucho y ya no toma tanto, ¿cierto? O la clásica, recuerda, ¿cierto? Pastor, es que yo era terrible, ¿verdad? Yo golpeaba a mi esposa todos los días de la semana. Pero gracias a Dios ahora solo le pego 2 veces a la semana, ¿cierto? Ya como he mejorado, ¿cierto? No. Escuche, esto se trata de que Cristo lo llena todo. Amén. Que esto lo llena todo. Pero escuche esto. Ojo. El punto vital aquí hoy es que, aunque estamos hablando de que Cristo lo llene todo, aquí la clave, y Pablo pone el dedo ahí, apunta a mi participación en el proceso. ¿Cuál es mi participación en el proceso? Y dice, haced morir lo terrenal en vosotros. El punto clave aquí, la responsabilidad recae sobre nosotros. Y ojo, escuche. Ya sobre usted y sobre mí ya no pesa la sentencia del pecado. Ya no pesa la sentencia del pecado.
Ya no somos esclavos del pecado. Ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Pero ahora el desafío es hacer morir lo terrenal. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo así? Claro, escuche. El hombre natural no puede asumir este desafío. Él no puede asumir ese. El hombre natural no puede hacer morir lo terrenal en él, porque él es esclavo del pecado. Y el esclavo no se pone su propia agenda. El esclavo se sujeta a lo que el amo dice. Entonces esa es la diferencia entre el hombre natural y nosotros. Usted no le pida a alguien que no ha nacido de nuevo que haga morir lo terrenal. No puede. Pero la Escritura sí nos invita a usted y a mí que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos libró de la sentencia. Él nos libró de la esclavitud del pecado. Y ahora nosotros desde nuestra posición en Cristo podemos abrazar este desafío. Dice, hagan morir lo terrenal. Porque lo espiritual ya fue hecho. Lo espiritual ya hace parte de la obra consumada, ¿cierto? Otra vez, usted fue libre de la muerte eterna, se le dio vida eterna. Ahora, entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Desde dónde? Desde el escenario de la comunión, desde el escondite. Recuerda lo que hablábamos el domingo pasado, desde el escondite. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Abrazando la fe del Hijo, entonces encaramos lo terrenal. Porque escúcheme esto. Las inclinaciones naturales hacia lo pecaminoso siguen ahí. Siguen ahí. Pues es que yo no sé, pastor, ¿qué pasa conmigo? Yo antes de conocer al Señor, yo era promiscuo, yo andaba con una mujer, la otra, y ahora conocí al Señor y entregué mi vida, pero yo no sé. Como que eso me sigue gustando. Escuche. La inclinación natural hacia el pecado sigue ahí. Sigue ahí. Pero el reto ahora es hacerla morir. Amén. Hacerla morir. Y hacer morir esos celulares y todas las cosas. Todo eso tiene que hacerlo morir para que no. Ahora, es interesante porque cuando Pablo habla de lo que a nosotros nos corresponde, menciona un listado de cosas que parecen clasificarse que parecen tener varias clasificaciones. Y yo les menciono, en mi primera lectura yo identifiqué como 2 categorías, pero luego mirando con más detenimiento el texto, yo noté como que no eran 2, sino casi que 3, ¿no? Si usted observa, el primer bloque que Pablo menciona, uno podría llamarlo como aquellas acciones socialmente condenables, aquellos pecados claramente reconocibles, ¿no? Entonces dice, hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas sobre las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escuche. Los deseos por satisfacer nuestros apetitos carnales, el anhelo desenfrenado de tener, y en términos generales esa vida desordenada sigue ahí. Ahí está. Y este tipo de cosas, cuando usted participa en ellas, desata la ira de Dios. Pero aquí quiero hacer una claridad. Escuche. Cuando la Escritura habla de la ira de Dios, no habla de una alteración en el carácter de Dios. ¿Sí? No es que Dios está por ahí, está viéndonos y de pronto hacemos algo y dice, ¡ay, es que esto me provoca! Es como mandar. No. Porque nosotros pensamos en ira, en alteración del carácter. No. O sea, por favor, no es que cuando la Escritura habla de la ira de Dios es que al Señor se le alteró el carácter y ahora está mandando rayos y centellas y esas cosas. No. La ira de Dios es una expresión del juicio de Dios. Cuando la Escritura habla de la ira de Dios, habla de una expresión del juicio de Dios. Pero ojo, el hombre natural está bajo la ira de Dios. Pero usted y yo, Cristo fue hecho propiciación. O sea que la ira de Dios fue descargada sobre él. Y usted y yo estamos bajo el amor de Dios. ¿Sí? ¿Ve la diferencia?
Como aquí, la ira de Dios está sobre todo el hombre pecador, pero usted y yo fuimos puestos debajo. Entonces la ira de Dios se descarga sobre Cristo y no nos toca. Pero ojo, entonces ¿por qué dice que esto desata la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Recuerda que le dije, la ira de Dios no es una alteración de su carácter, es una manifestación de su juicio. Yo le pregunto, cuando su hijo hace algo malo, ¿usted lo castiga? ¿Sí? Ahora, claro, ¿cierto? Y si no, tráigamelo. Tráigamelo, yo le ayudo aquí. Yo tengo que desquitarme con todas las que me castigaron a mí de niño. Vea, yo con ganas en serio, yo crecí como con ganas de desquitarme porque a mí me castigaban 3 veces al día por sospecha. Ahí éramos 7 en la casa y solo sospechaban de mí. Entonces yo dije, cuando tenga hijos me voy a desquitar, y los hijos me salieron más juiciosos. Yo no hay cómo desquitarme, ¿cierto? Pero a ver, dejemos esas frustraciones a un lado. O sea, cuando usted castiga a sus hijos, ¿los castiga para destruirlos? No. ¿Para qué? Para corregirlos. ¿Y lo hace porque los odia? ¿Por qué lo hace? Porque los ama. Porque los ama. Por eso cuando Pablo habla aquí de que estas cosas desatan la ira de Dios, el castigo de Dios sobre los hijos que desobedecen, sobre los hijos. O sea, las consecuencias están sobre nosotros, pero la identidad es inamovible. Usted sigue siendo hijo. ¿Ve la diferencia entre la ira manifestada sobre el hombre pecador y la ira de Dios, en este caso, como lo declara Pablo aquí, manifestada sobre los hijos? ¿Sí? Entonces yo necesito hacer morir eso, porque yo no quiero que a usted le pase lo que me pasaba a mí de niño, que lo castigaban todo el tiempo. No. Que usted disfrute de esta, pero reitero, lo que Pablo está hablando aquí es de la manifestación del amor correctivo de Dios para sus hijos. Amén. Y Pablo dice, vea, fornicación, no sé qué, todas esas cosas, dice, esas cosas desatan la ira de Dios, pero ojo, mira lo que dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Anduvisteis en otro tiempo. Nosotros antes andábamos en esas cosas. Antes eso era lo normal. Antes eso no tenía ningún problema para el hombre natural. Vivíamos en ellas. Pero ahora nuestro hábitat ha cambiado. Ahora vivimos en Cristo. Ahora andamos en Él. Por eso ya eso no debe hacer parte de nosotros. Entonces el desafío que el Señor nos pone, porque nos ha dado la capacidad para hacerlo, es hacerlo morir. Hacerlo morir. Repito, el esclavo no lo puede hacer. Usted y yo hemos sido hechos libres en Él. Podemos encarar ese desafío. Y son deseos que están en nosotros, porque otra vez seguimos revestidos de este cuerpo carnal, inclinado al pecado, otra vez portadores de una vida eterna en un cuerpo. Estamos aquí todavía en este tabernáculo terrenal, ¿no? Y entonces esos deseos siguen ahí. El ejemplo que les ponía, el tipo que toda la vida vivió en esa manera desordenada con mujeres, no es que la gracia lo alcanzó y de un momento a otro todos los deseos por una mujer se le fueron. No, los deseos siguen ahí. Entonces, ¿qué pasa con los deseos? O tú los satisfaces o tú los controlas. Y el asunto el llamado a nosotros ni siquiera es controlarlos, es hacerlos morir, hacerlos morir. Ahora, estos son deseos de la carne, ¿sí? Y siempre le he dicho, la mejor estrategia para matar un deseo de la carne es el hambre. Es el hambre. Los deseos de la carne se matan de hambre. Estas palabras a esta hora no caen como bien, ¿cierto? Hablando de carne y de hambre y todas esas cosas.
Algunos tienen una cara que vinieron sin desayuno, pero no estoy hablando de eso. Escuche. Es que lo que tú alimentas se fortalece. Lo que tú alimentas se fortalece. Entonces, por ejemplo, es imposible hacer morir la fornicación si tú todo el tiempo vives viendo pornografía. ¿Sí ves? Imposible. Dices, sí, yo era un promiscuo antes y vivía en fornicación todo el tiempo, pero no, yo estoy luchando para hacer morir eso. Pero cuando en tu rato solo estás viendo pornografía, entonces escúchame, estás alimentando un deseo de la carne. Y tú puedes decir, no, esto no le hace daño a nadie, estoy solo aquí, ¿qué mal puede hacerle? No, está haciéndole daño a mucha, porque tú eres parte de un cuerpo. Y el primer damnificado de esto eres tú mismo. Porque tú estás alimentando un deseo natural que está en ti. Un deseo natural que está en ti. Y entonces no vas a poder hacerlo morir si sigue fortaleciéndolo. Por eso te decía, la mejor táctica es el hambre. No lo fortalezcas, ¿no? Si tú todo el tiempo estás pensando y fantaseando con lo que los demás tienen, estás alimentando la avaricia. Estás alimentando la codicia, estás alimentando la envidia. Entonces, ¿cómo vas a hacer morir la codicia, la envidia, si todo el tiempo estás mirando allá y fantaseando? Mire, este compró tal cosa, ay, Dios mío, pero ¿sí? No, tienes que hacerlo morir. Y la manera de hacerlo morir es de hambre. Entonces, este es el primer bloque de esas prácticas socialmente condenables y todo lo demás. Pero mira, en el versículo 8 Pablo habla de otras. Dice, pero ahora, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y estas acciones son acciones y reacciones. Nosotros las hemos clasificado como normales. ¿Sí? Normales. Es más, algunas hasta las justificamos por genética. Venga, ¿y usted por qué todo el tiempo vive como bravo? No, es que los encinales somos así. Y que no nos busquen porque para que vean. Es que eso viene de mi abuelo. Nosotros siempre hemos sido así. Y Dios me ama así, y eso y lo otro. Escucha. Eso es normal para ti, pero no para el Cristo que te habita. Y ahora ya no vives tú, debe vivir Él. Entonces, este tipo de acciones y reacciones que parecen normales, o que algunos pueden definir como normales, también estamos llamados a hacerlas morir. Y otra vez, les ponía el ejemplo el otro día, nosotros justificamos, por ejemplo, estamos jugando un partido y hay roces y todo, y reaccionamos y nos gritamos y hasta peleamos. Y entonces al final, no, estuvo mal, pero es que usted sabe que en el calor del juego, eso uno dice cualquier cosa y uno no sé qué. No, escúchame. Otra vez, eso es normal para ti, es normal en el calor de un juego, pero no es normal para la vida que ahora te habita. Recuerde que el desafío es que Cristo lo debe llenar, ¿qué? Todo. Aún cuando juego fútbol. Aún cuando tengo una discusión con un empleado, con un cliente o con un jefe. Estas cosas identifican al viejo hombre que debe ser desechado, desalojado, ¿sí? Y dice, y revestidos del nuevo. Pero te dije que habían por lo menos 3 categorías. Al final nota que dice, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Te recuerdo, una primera categoría que tiene que ver con esos pecados socialmente reconocibles, ¿no? Que, uy, terrible. Los otros, aquellas reacciones y acciones que nosotros consideramos normales. Pero al final apunta a esas cosas que son de carácter relacional, ¿no? Palabras, mentiras, cosas que nos decimos unos a otros. También Cristo debe manifestarse en esa dimensión relacional. Sí, terrible, ¿no? Él es muy buena gente, es un cristiano ejemplar, oiga, pero le queda a uno mal todo el tiempo. ¿Sí? ¿Estás escuchando?
No, no, él es un hermano muy lindo y todo, y cuando habla de la Biblia eso es espectacular. Oiga, pero impuntual, eso no llega nunca, ni al culto llega temprano. Perdone, hermano, no debía haber dicho. Se me salió. Pero entiende lo que le quiero decir, o sea, aún en esas dimensiones relacionales, Cristo debe llenarlo todo. Ay, pastor, es que los colombianos somos así, los colombianos. Pero usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Pero un aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Y nota cómo continúa. Revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. O sea, yo me quito el ropaje del viejo hombre, me revisto de la nueva vida que me ha sido dada y me incorporo a un proceso de renovación permanente. Y un proceso conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la imagen del que lo creó, del que creó el nuevo hombre. O sea, por eso le decía al principio, no es un proceso que tiene su propia medida. No, yo estoy feliz porque yo era terrible, yo era más desordenado con las finanzas y vea, desde que el Señor ya manejo las cosas en orden y todo. Sí, gloria a Dios, en esa área. Pero escúchame, no es en un área, es en todo. Por eso es conforme a la imagen del que lo creó, no conforme al patrón que tú estableciste, no conforme a la medida que tú estableciste, a la que tú pusiste. No, yo estoy feliz, es que vea, a mí toda la plata se me iba en trago, pero gracias a Dios, desde que conocí al Señor ya no tomo, ¿no? Sí, qué rico la victoria en esa área. Pero ojo, es en todo, porque es conforme a la imagen del que lo creó. Y es hasta el conocimiento pleno. Y ojo, aquí hago una aclaración que no la debería hacer porque usted me ha escuchado esto infinidad de veces. Cuando se habla aquí del conocimiento pleno, no está hablando de una serie de doctrinas y premisas que usted ya maneja. Hay cosas que yo no sabía y ya las sé, ya las conozco. No está hablando de ese tipo de conocimiento. No está hablando de esa dimensión cognitiva, de conceptos. No. Cuando la Escritura habla de conocimiento, se refiere a ¿qué? A intimidad, ¿no? Reiteradamente la Escritura usa la expresión conocimiento para referirse a esa dimensión más profunda en que una persona puede tener intimidad. Hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es la idea de este proceso? Y es conforme a la imagen del que creó a ese nuevo hombre. La idea es que en medio de esa comunión íntima, en medio de ese conocimiento pleno, llegue un momento en que todo mi ser, todas mis reacciones, todas mis inclinaciones sean mudadas por la vida de Cristo. El lenguaje de ángel se ha desplazado por el lenguaje de Cristo. Las expectativas de ángel sean quitadas por las expectativas de Cristo. Y llega ese momento en el que aún al verme en el espejo yo pueda reconocer el rostro de Cristo. Hasta que Cristo sea el todo en todos, en todos. Ese es el objetivo, que el nuevo hombre se manifieste eclipsando completamente al viejo. Hay que desalojar al viejo. Y hay algunas hermanas diciendo amén, pastor. Ahora llegan a la casa a echar al viejo. Por favor, pilas, Mari, ¿no? ¿Ah? No van a echar al viejo porque no es ese, es al viejo hombre, ¿no? No al hombre viejo que usted tiene ahí en la casa. Pero es conforme a la imagen del que lo creó. Pero ¿qué es lo lindo de lo que Pablo menciona al final? Porque termina diciendo, mira,
ya no hay circuncisión ni circuncisión, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay esto ni lo otro. O sea, esas cosas que nos diferenciaban se acaban, se terminan. Esos prejuicios personales, todo eso desaparece dando lugar a Cristo. Y quiero aprovechar una notica que les compartí, creo que fue ayer, con una invitación a congregarnos y todo lo demás. Porque nosotros tenemos la tendencia a mirar este tipo de instrucciones en una dimensión estrictamente personal. Pero este es un llamado también corporativo. Y cuando hablo de un llamado corporativo, hablo de un llamado al cuerpo. Al cuerpo. Cristo va abrazando cada expresión de mi vida, de tal manera que yo me vuelvo irreconocible para que Cristo sea claramente evidente. Mis relaciones, mis hábitos, mi vocabulario, mis reacciones, el manejo de mi tiempo, de mis recursos, de mi trabajo, mi empleo. Todo comienza a apuntar a Cristo. Todo comienza a reflejar a Cristo. Y vea, le ayuda un poquito si usted cada vez que va a hacer algo, trate de pensar cómo Cristo es glorificado, reconocido en esto que voy a hacer, ¿cierto? Pero eso, digamos, usted fácilmente lo entiende en su dimensión personal, ¿no? Porque uno tiene ciertas áreas en las que uno va diciendo, y hasta uno puede hacer ese monitoreo. No sé, deberían inventar una tabla de Excel para eso, ¿no? Ahí como que, uy, en esto de las relaciones voy aquí en tanto porcentaje, en esto de mis reacciones voy aquí, en esto de la ira, en esto del carácter, no sé qué. Y uno puede ir como, pero en la dimensión corporativa, Cristo es el todo en todos, en todos. Y por eso les hacía este llamado que les hice a través de esa notica a congregarnos, a por lo menos participar de esto que para el Señor es esencial. Escuche, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el escenario donde las diferencias sociales y tradicionales son aniquiladas para que Cristo sea manifestado. Para que Cristo sea manifestado. Aquí no importa si eres rico o si eres pobre, si eres académico, eres iletrado, si eres de estrato 6 o de estrato 1, si eres un empresario o un empleado, si eres blanco o negro, nacional o extranjero. Aquí no importa, la iglesia tiene como objetivo central la manifestación de Cristo. Amén. Y entonces, ¿dónde encaja esto del llamado a congregarnos? Escucha, te decía ahí en la notica que una de las marcas que identifica la sociedad de hoy es el individualismo. El individualismo. Una sociedad que le tributa culto al yo, ¿sí? Por razón del individualismo. Pero si usted observa a veces nuestras declaraciones cuando expresamos la fe, no se distancian mucho de esa premisa. La mayoría de nosotros solo ve la obra de Dios en Cristo Jesús en función de nosotros. Cristo envió a su Hijo desde la eternidad para salvarme. Cristo extendió su mano y fue a la cruz para rescatarme, ¿no? Y tenemos esa tendencia a individualizar la gracia. Escúchame, Cristo envió a su Hijo para redimir su iglesia. Ángel es depositario de esa bendición en la medida en que está insertado en el cuerpo, en la iglesia. Y ojo, aquí es donde la comunidad de la fe juega un papel fundamental. Porque vuelvo y digo, y escúchenme los que están en casa, es mucho más cómodo vivir la fe desde la casa. Es más, yo estoy seguro que a esta hora muchos ni se han bañado allá en la casa. Por lo menos los que están aquí ya todos se bañaron. O sea,
lo que quiero decir es que hay una cantidad de cosas que usted ha hecho en función de este momento. De este momento. Usted está aquí. Pero reitero, usted está aquí, pero está expuesto. ¿Está expuesto a qué? A encontrarse con el hermanito ese imprudente. Que cada vez que lo vea usted dice, uy, hermano, pero por fin, vea. Oye, usted como que todos los domingos se estrena, ¿cierto? Porque yo lo veo. Como que debe... ¿sabe de quién? No, mentira, no sabe. Entonces usted dice, si yo me quedo en mi casa, yo no me voy a encontrar con ese hermanito imprudente. Lo que usted no sabe es que ese hermanito imprudente es un instrumento de Dios para formar el carácter de Cristo en usted. Y es el desafío de Dios, porque quizás se está tratando con su paciencia y usted ve al hermanito y quiere mandarlo por allá, quién sabe dónde, y usted dice, Dios le bendiga, yo también estoy feliz de verlo, hermano, ¿cierto? Y ahí, entonces, otra vez, si usted está en casa no se expone a eso, pero se está privando de esto que Dios quiere hacer en escenarios como estos, ¿cierto? El papel fundamental que juega ese hermanito en la formación de Cristo en su vida, usted no se imagina todo lo que Dios ha hecho para hacer de ese hermanito el imprudente ese que se va a estrellar con usted. Y mira, ese que a usted no le cae bien, es un instrumento de Dios. Ese que todo el tiempo que lo ve lo está juzgando, lo está señalando, es un instrumento de Dios. Repito, es más cómodo vivir mi fe sentado en el sillón de mi casa, donde nadie me dice absolutamente nada. Pero no debo olvidar que hago parte de un cuerpo y que es desde ese cuerpo que estoy llamado a expresar la plenitud de Cristo. Amén. Pero nosotros nos hemos ido por el otro lado. Entonces hemos hecho más bien escenarios donde nos sintamos cómodos. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos iglesias para empresarios. Tenemos iglesias para profesionales. Sí, tenemos iglesias para la clase alta, para la clase media, para los estratos populares. Tenemos iglesias de familia donde las personas solas no caben. Tenemos iglesias diseñadas para que todo el que llegue se sienta cómodo, se sienta bien. Pero escúchame, la iglesia está diseñada por Dios para ser un instrumento en la formación de Cristo en nosotros, para ser la expresión de la vida plena de Cristo. La iglesia es el escenario divino donde todos caben y donde todas las diferencias se disipan, porque Cristo es el todo en todos. En todos, aleluya. El todo en todos. Porque repito, esto no tiene que ver con nuestro bienestar. Esto no tiene que ver con números. Esto no tiene que ver con reconocimiento, o con edificios, o con prosperidad, o con impacto social, o influencia política. Esto tiene que ver con Cristo. Con Cristo. La idea es que Cristo llegue a ser el todo en todos. Por eso, todo lo que hacemos individual y corporativamente debe apuntar a Cristo. Debe apuntar a Cristo. Yo compartía esta mañana el ejemplo y reflexionaba un poquito. Por ejemplo, mire, nosotros no vamos a la cárcel simplemente para brindar compañía a un grupo de mujeres que está pagando su error con la sociedad, o para contribuir a que el tiempo que van a estar allá sea más llevadero. No. Nosotros vamos a la cárcel para que algunas mujeres, ojalá muchas, puedan reconocer la gracia de Dios y que la vida de Cristo sea formada en ellas. No es solo para acompañarlas en su desgracia, es para que puedan reconocer la gracia de Dios que les ha sido dada. Aleluya. Le llevamos ayuda material, sí. Eventualmente aquí como iglesia donamos unos kits de aseos que son una bendición para ella. Les hacemos acompañamiento personal, sí, claro, estamos con ellas ahí un ratico cada semana. Pero escúcheme, esto
lo puede hacer cualquier organización social o filantrópica. Llevarle ayuda a las mujeres de la cárcel y acompañarlas un ratico, eso lo puede hacer cualquier organización social. Pero solo la iglesia, la expresión del cuerpo de Cristo, podrá llevar la vida de Cristo para que mujeres sean transformadas por el poder de Dios y la presencia de Cristo camine en medio de los barrotes de esa cárcel, manifestado a través de esas mujeres. Esto solo lo podrá hacer la iglesia. Por eso les decía, todo lo que hacemos individual y corporativamente debe apuntar a Cristo. Nosotros nos reunimos aquí como iglesia, tenemos espacios de oración, tenemos momentos en que disfrutamos de espacios de ayuno. Sí, para estrechar nuestra comunión unos con otros, pero hemos aprendido, por ejemplo, que oramos por enfermedades, por liberaciones, por necesidades, pero desde la obra consumada de Dios en Cristo Jesús. Creemos en la sanidad, creemos en la liberación y oramos por todo ese tipo de cosas, pero desde la obra consumada de Dios en Cristo Jesús. Porque todo lo que hacemos apunta a Cristo. Ese debe ser la meta, que nuestros cantos, nuestros momentos de adoración, que podamos reconocer a Cristo en la Escritura. Cada vez que usted abra la Biblia en la mañana y tenga su tiempo devocional, no cumple el ritual religioso de leer una porción de la Biblia por cumplir. Pídale la dirección al Señor para reconocer a Cristo, porque las Escrituras nos fueron dadas para dar testimonio de Él. Él debe ser el todo en todos. El todo en todos. Por eso Pablo menciona que para él Cristo es su vida, pero también es su vivir. Para mí el vivir es Cristo. Y esto no es un asunto de doctrina. No es que tanto sabes de Cristo. No es, como decíamos el domingo pasado, no es que ahora Cristo es mi prioridad. Cristo es lo primero en mi vida. No, no. Cristo no quiere ser tu prioridad. Cristo quiere ser tu vida. Tu vida. Bueno, me quedan muchas más cosas por decir, pero vamos a parar aquí. Pero quiero que oremos un momento, pero quiero que con toda claridad trates de poner en tus propias palabras el desafío de Dios a través de su palabra para nosotros hoy. Hoy. El crecimiento de Cristo en ti no está modelado por tu escala de valores. No, no. Cristo quiere ser el todo. Cristo no quiere hacer presencia en determinada área de tu vida. No, no, yo sí, ya la relación con mi esposa, ya eso está bajo el control del Señor. Ya el asunto de mis deseos desordenados, ya eso los puse en manos del Señor. Sí, pero ¿y tu tiempo? ¿Y tus finanzas? ¿Y la relación con otros? O sea, Cristo quiere ser el todo en tu vida. El todo. Y el otro gran desafío de la palabra hoy es que en ese proceso, a diferencia de lo que vimos anteriormente, en este proceso yo sí juego un papel protagónico. Soy yo, el llamado a hacer morir todo lo terrenal que hay en mí. Y otra vez, no te metas en una cruzada frustrante de tu propio esfuerzo. Pon tu mira en las cosas de arriba. Déjate seducir por las cosas de Dios. Apasionate por todo lo que tenga que ver con Él. Y te vas a dar cuenta que naturalmente todas esas cosas
comienzan a perder interés para ti. Recuerda lo del hambre. Si tú alimentas la carne, vas a vivir todo el tiempo respondiendo a los deseos de la carne. Pero si tú alimentas por el Espíritu, las obras del Espíritu, vas a manifestar el fruto del Espíritu todo el tiempo. Porque lo que tú alimentas se fortalece. Lo que tú alimentas se fortalece. Este es nuestro desafío. Lo socialmente condenable, lo que yo creo que para mí es normal porque yo he sido así toda la vida, no. Y las relaciones con otros, todas esas áreas, en todas esas áreas debe manifestarse la plenitud de la vida de Cristo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el reto y el desafío de tu palabra hoy, Señor. Cristo es el todo en todos. Gracias por la expresión del cuerpo donde me has insertado. Gracias por cada uno de mis hermanos, las personas cercanas, aquellas personas que cruzas por nuestro lado todo el tiempo. Gracias por el desafío, Señor, el llamado a vivir enfocado en ti para que la manifestación de la vida del Hijo sea plena en todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Hoy desde el escenario de la comunión, ahí donde estamos escondidos contigo en Dios, ahí, Señor, queremos fortalecer nuestra comunión con Cristo hasta el conocimiento pleno, hasta que de contemplarte a ti, Señor, podamos manifestar la vida de quien contemplamos en la intimidad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios y no alimentar esas tendencias y deseos carnales que hay en nosotros, Señor. Que podamos mantener nuestro enfoque en las cosas de arriba, Señor. Que podamos todo el tiempo mantener nuestra mirada, Señor, en todo lo que concierne y compete a ti, Señor. Que cada cosa que hacemos, decimos, reaccionamos, apunte a que Cristo sea visto a través de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Danos la sabiduría, oh Dios, para poder vivirlo a plenitud, Señor. Y que en esos momentos donde, seducido quizás por las presiones de las tinieblas, por las presiones de nuestro entorno, podamos recordar la grandeza de aquel que con amor eterno nos ha amado y hacer morir en nosotros todas aquellas cosas que nos divorcian de la comunión y nos hacen inoperantes en el propósito. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.